días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos todos? Espero que bien. Todo está por aquí de lo mejor. Y pienso de que vamos a tener un buen día hoy. Hoy es viernes, día 25 de agosto. Y todo va a estar muy bonito. Déjame ver. Ok, no me lo quiere dar quiere dar, pero vamos a ver. Está bien. Hoy también, muy bien por aquí. Estamos bien adelantadito hoy sí estamos atrasados. Qué bien y qué bonito va a ser todo. Nosotros, estamos, hey, estamos bien, estamos adelantaditos, estamos adelantaditos. Gracias a Dios. Qué está esto. Y también estamos adelantados. Hey, buenos días otra vez. Buenos días a todos. Gracias. A estudiar el libro de Mateo. Capítulo 5. Vamos a estudiar en el versículo 23 al 26. Y como ustedes saben, de que estamos en el Sermón del Monte, y verdaderamente estos libros de estos capítulos del Sermón del Monte tiene una buena y bonita enseñanza para todos nosotros, los cristianos. Tiene una bonita y una buena enseñanza para todos nosotros, los cristianos. Bueno, aquí entonces, ayer estudiamos el libro, el capítulo 21, 21, de 21 creo que fue, sí, 21, no, el 23, no, el de 21 a 23, 22, y estudiamos esto. Pero no es un poco, dice, oíste que fui dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará repuesto al infierno de fuego. Bueno, aquí está nuestro Salvador Jesucristo, está diciendo de que no se puede matar. Está escrito en el Viejo Testamento de que no se puede matar, pero el que hace cualquier cosa, el que se enoje contra su hermano, es como si estuviera haciendo muerto, estuviera matando. O hay muchas veces que nosotros no matamos a las personas así en vida, pero lo matamos espiritualmente, diciéndolo, atacándolo verbalmente y diciéndole cosas que en sí no vienen al caso. Bueno, entonces yo voy aquí a empezar ya en la lección de este día. Va a ser desde el capítulo 23, del versículo 23 hasta el versículo 26. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y
deja tu ofrenda y deja allí tu ofrenda delante del altar y ande y reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue a juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, la cosa importante aquí en estos capítulos, en estos versículos 23, 26, es una cosa que es la reconciliación. Una de las cosas que muchos de nosotros tenemos problemas en reconciliarnos con nuestros hermanos. Mira, voy a decir una cosa, ¿no? Que está sucediendo. Era la reconciliación con un hermano que esté ofendido. Que a veces nosotros ofendemos a los hermanos sin darnos de cuenta, pero cuando nosotros nos damos de cuenta que nosotros hemos ofendido a un hermano, nosotros tenemos que hablar con él y pedirle perdón, humillarnos y reconocer nuestros errores. Una de las cosas que sucede hoy en día de que ninguno de nosotros queremos reconocer. Entonces la frase reconciliación, por tanto, indica que Cristo está a punto de exponer, es una ampliación o consecuencia directa de la que acaba de enseñar en los versículos del 21 y el 22, que ya acerca de no mates, que no robes, mates. ¿Bien? Entonces, si su tesis ha sido el alcance ético del sexto mandamiento, no se limite al homicidio solamente, sino que incluya toda manifestación menor del espíritu homicida, como el odio, el rencor, el insulto, el desprecio, descalificación o enemistad. Jesús procede desde la más trascendente, el mandamiento que establece el principio general, que es no matarás. A las ramificaciones aparentemente más insignificantes, las ojotas y tilde de la ley aplicadas a la vida cotidiana de los discípulos. Esta transición se ve no solo en contenido de sus decisiones, sino en el cambio desde el lugar al singular. Oísteis, os digo, si traes tu ofrenda, os digo, oísteis, os digo, si traes tu ofrenda. Es como si dijera a cada uno de sus discípulos, no piense que este mandamiento no tiene nada que ver contigo. Cuando dice, oísteis, os digo. Pero tú también puedes ser culpable de haber ofendido a otros, tanto de haber provocado en ellos sentimientos que quebranten el espíritu de la ley. Ahora, en los versículos 23 a 26, pone dos ejemplos de las implicaciones de esta interpretación. Su preocupación no está en sentar cátedra demostrando de todas las cosas cómo son malas. Esto lo da por sentado, sino que en decirnos cómo debemos actuar en caso de encontrarnos en alguna situación en la que el espíritu homicida se ha manifestado en nosotros o en nuestro entorno. La nota dominante de estos versículos recae sobre la importancia de la reconciliación y detrás de ella el amor fraternal. Como solución práctica a nuestras infracciones del sexto mandamiento, la sociedad en la que vivimos se caracteriza por muchos tipos de confrontación, rivalidad, suspicacia, ofensa, pleito, enemistad, antagonismo
manifestaciones, todas ellas del mal denuncio en el sexto mandamiento. Todo esto pertenece al sexto mandamiento, matar. Como creyentes, aún deseando mantener buenas relaciones con nuestro prójimo, podemos hallarnos fácilmente involucrados en diversas formas de confrontación. Peleas familiares, tensiones con los vecinos, argumentos con otros compañeros de trabajo, pleitos en los negocios, tensiones laborales, raciales o ideológicas. A veces la culpa no será nuestra, a veces la culpa no será nuestra, pero no siempre podemos proyectar nuestra inocencia. Seremos sabios, ¿sí? Si logramos reconocer la medida en que nosotros mismos somos culpables, si reconocemos que nosotros somos culpables, podemos ser sabios. Y si tomamos también las medidas necesarias para podernos reconciliar con el hermano, con la persona que nosotros hemos cometido la falta, va a ser mucho más mejor. En torno a esto, eran dos ejemplos. Cristo nos pone aquí dos ejemplos, ¿ok? Mira, el primero es de los cuales contempla una situación eclesiástica y el segundo una situación secular. En primer lugar, nos invita a contemplar a una persona religiosa que viene, podríamos ser tú o yo, cumplidora de la ley y temerosos de Dios. La clase de persona que intenta hacer la voluntad, una persona que trata la manera de hacer la voluntad de Dios. Una persona que acepta los requerimientos de la escritura, que estudia la palabra, que hace ofrenda, que cumple con todas las obligaciones de la iglesia. La frase presental, la frase presental que ofrenda al altar, seguramente debe ser extendida en su sentido más estricto. Cristo aquí no está contemplando a la persona pecadora, hacer un sacrificio para ofrecer el templo o a la expiación de sus pecados. Aquí no está diciendo que por su pecado está trayendo ofrenda, ¿no? Y tampoco que la persona que trae la ofrenda monetaria para dejarla en el arco, en el santuario. Mira como dice aquí en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 42. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Okay, sino aquí lo que está mirando a lo que trae, lo que trae, no está mirando que trae mucho ni nada. Aquí Cristo lo que está señalando a lo que trae la ofrenda voluntaria, así, dándole gracias al Señor. Okay, las instrucciones acerca de esta clase de ofrenda, clasificadas como holocaustos, obligaciones, ofrenda de primicias, ofrenda de paz, se hallan en el libro de Levíticos, capítulo 1, versículos de 2 al 3. Mira cómo dice, cuando alguna persona ofrecía obligación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará de sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de la ofrenda que se quema para Jehová. Bueno, es decir, no se trata de una persona abrumada por la sensación de su propia dignidad en que está ofreciendo la ofrenda, ¿no? Sino de alguien que tiene la conciencia tranquila y solo desea acudir a la iglesia o al templo para alabar a Dios y expresarle gratitud. En ese tiempo estaban pensando que la gente le estaba prestando gratitud, como nosotros hoy los domingos vamos a la iglesia para presentarle gratitud y recordarnos de que Jesús se sacrificó por nosotros y para
edificarnos también nosotros, los unos por los otros. Por esa es la razón que vamos a la iglesia y lo estamos en este tiempo. Quizás el paralelo más exacto en nuestros días, en estos días, en nuestros días, ¿qué podemos pensar? En nuestros días, el creyente que acude avergonzado a la mesa del Señor para confesar sus pecados y buscar perdón, ni el que colabora con los gastos de la obra, sino que asiste al culto a la iglesia con la conciencia aparentemente tranquila para ofrecer sacrificios de alabanza y gratitud. Y sin embargo, se trata de una persona que ha ofendido a otro creyente por algo que ha dicho o ha hecho. La palabra hermano, vamos a ver, la palabra hermano hace la referencia en aquel texto social a cualquier miembro de la congregación de Israel que podía aplicar perfectamente por extensión a la relación que existe entre miembros del cuerpo de Cristo. La palabra algo en la frase de acuerdas de que tú, hermano, tienes algo contra ti. La palabra de algo en la frase de acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y es una palabra deliberadamente ambigua y nebulosa. Cubre todas las clases de ofensa. El algo cubre todas las clases de ofensa. Desde la pequeña palabra hiriente hasta el engaño más serio o la acción más cruel que haya tenido. Incluye también las ofensas de omisión. Nuestro hermano puede tener una necesidad, saber que tenemos los medios para asistir y ofenderse al ver que no queremos prestarle ayuda. Aquel que sabe lo bueno y no lo hace, no es un pecado. Eso está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra de su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios si usted tiene muchas cosas? Eso está en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dicho esto, hemos de reconocer que si dejásemos de celebrar la Santa Cena cada vez que hay posibilidad de que alguien esté ofendido con nosotros, nunca la celebraríamos. Nunca celebraríamos la cena cuando nos demos de cuenta de que alguien está ofendido con nosotros. Más bien, se trata de que el espíritu traiga a nuestra conciencia hasta entonces dormida el recuerdo de un agravio que sabemos ha entorpecido nuestra relación con el hermano, que tiene algo contra nosotros. Por todo, mejor pecar por exceso que por defecto. La persona puede considerar que la barrera que se ha creado entre él y su hermano es de poca importancia. Muchas veces nosotros pensamos de que hemos cometido un error con un hermano y pensamos de que eso es una cosa de que no tiene nada que ver. Pero mira, ha venido esa persona que tiene algo con el hermano y no ha tenido mucha responsabilidad de hablar con esa persona, ha venido a alabar a Dios, ha venido a la iglesia a alabar a Dios. Lo del hermano es un asunto que no tiene por qué interferir con su alabanza. Además, la ofensa solo ha sido pequeña y el tiempo la curará. Muchas veces pensamos en eso. No es así, pero eso no es así. Eso lo dice Jesús, pues las barreras humanas, aún las manifestaciones más pequeñas del odio o rencor, afectan inevitablemente a nuestra comunión con Dios. ¿Qué quiere decir? Que eso no determina de que sea una cosa pequeña, de que sea una distribución muy pequeña. Todas esas cosas afectan inevitablemente a nuestra comunión con Dios. Quizás alguien diga, pero seguramente Cristo no quiere decir que tengamos que tomar la iniciativa
en la reconciliación si la culpa la tiene el otro? ¿Qué pensamos en eso? No, que la culpa lo tiene el otro, de él es el que tiene que venir a mí. Pero, sin embargo, aún más allá del sexto mandamiento que Cristo está matizando aquí, pesa sobre todo sobre nosotros el mandamiento positivo que nos amemos los unos a los otros. El amor siempre está dispuesto a ir más lejos que la ley. Lo que está en juego es la unidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el amor va más lejos de, ¿qué cosa? De los pecados. El amor siempre está dispuesto a ir más lejos que la ley. Él siempre está dispuesto. Lo que está en juego aquí es la unidad del cuerpo, es la unidad con Cristo. Mientras haya desunión, ¿qué sucede? Habrá siempre interferencia en nuestra comunión con Dios. Cuando no hay unión, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber siempre interferencia en nuestra comunión con Dios. Es cierto que si el otro se niega a reconciliarse con nosotros, no hay nada que hacer excepto orar. Pero antes de orar, debemos intentar la reconciliación, aunque solo sea por amor al cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer por Cristo, tenemos que ir una reconciliación con el hermano antes de orar. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, y a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Pues mira, eso lo dice en el libro de Juan, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Sí, pues estás a punto de presentar tu ofrenda, sí, estás a punto de presentar tu ofrenda. O sea, si vas a participar en la alabanza o en la mesa del Señor y el Espíritu Santo trae a tu memoria el hecho de que tu hermano está ofendido contigo, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? Te pregunto, a ver, ¿qué debes de hacer? Bueno, hermano, sigue adelante con tu participación. Si sigues participando, vas a ser hermano. Porque tales sacrificios ofrecidos en condiciones, discúlpeme, en condiciones de roce y conflicto, no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede el padre de familia complacer de las expresiones de amor de su hijo mientras sabe que éste está peleado con su hermano? ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios en reconocimiento de la bondad de Dios hacia nosotros si nosotros mismos no negamos a mostrar bondad hacia nuestro hermano? ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios en reconocimiento de la bondad de Dios hacia nosotros si nosotros mismos nos negamos a mostrar bondad hacia nuestro hermano? Celebrar la mesa del Señor en tales condiciones sería una hipocresía. Sin contar con el hecho de que en la mesa del Señor se celebra, entre otras cosas, nuestra unidad como cuerpo. En la mesa del Señor se celebra nuestra unidad como cuerpo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Siendo un solo el pan, uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, eso es unión. Estamos hablando de acerca de unión. Tenemos que estar unidos, tenemos que saber lo que estamos haciendo.
estos versículos de la buenaventuranza me están enseñando a mí muchas cosas y espero de que me estén enseñando ustedes también. Participar en la cena, participar en ella sin discernir este cuerpo, es decir, sin que nos importe la cuestión de nuestra unidad, es comer juicio para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si te interesa la unidad del cuerpo, ya no estás haciendo las cosas como Cristo quiere y como Cristo la quiso que fuera. Es que todos nosotros estemos uno, que todos nosotros estemos unidos. Entonces estás haciendo las cosas por hacerlo y no lo estás haciendo como Dios quiere. Entonces estás pecando. Pensando de que estás haciendo una cosa bien por Dios, estás pecando. Eso es como estaba haciendo Pablo. Pablo, que en ese tiempo se llamaba, no me viene hacia la mente el nombre, pero Pablo estaba haciendo eso. ¿Entiendes? Estaba presidiendo a la iglesia pensando de que estaba haciendo un bien, pero lo que estaba haciendo es un mal. Lo único que podemos hacer es dejar nuestras ofrendas allí delante del altar y reconciliarnos primero con nuestros hermanos. Fíjate, deja la ofrenda, no diga que no puede ofrendar, tiene que dejarlo. Lo único que podemos hacer es dejar nuestra ofrenda aquí delante del altar y reconciliarnos primero con nuestros hermanos. Es decir, levantarnos de nuestro asiento, salir de la iglesia, ir en busca de nuestro hermano, confesarle nuestro error, pedirle perdón y procurar ser reconciliados con él. Bueno, si después no se quiere reconciliar, ya eso son cosas de él. Pero usted está tratando la manera de reconciliarse con él. Solo entonces estaremos en condiciones de presentar nuestra alabanza delante de Dios. Solo entonces podremos presentar nuestras ofrendas en el altar. Solo entonces podremos expresarle nuestra gratitud al celebrar la mesa del Señor. Cuando hagamos eso, que nos reconciliemos. Ahora venimos aquí a la reconciliación con el adversario. Esta también está aquí en este mismo capítulo, que eso lo hemos seguido. El siguiente versículo de 25, el capítulo 5, el capítulo 5 de 25 a 26. Es así. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, en esta segunda ilustración, no hay misión de un hermano, sino de un adversario. Aquí no está mencionando a ningún hermano, está mencionando a quién, a un adversario. Quizás nos debemos hilar muy fino sobre esta diferencia, porque en Israel casi todos los adversarios serían también hermanos. Pero es posible que aquí el Señor está ampliando la perspectiva y aplicando su enseñanza a las relaciones que tenemos, no solo dentro de la iglesia, sino en la sociedad en general. Por supuesto, el contexto de la iglesia es impensable que un humano lleve a otro ante los tribunales, es impensable, pero mira lo que dice en 1 Corintios, versículo 6, del 1 al 8, mira lo que dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Eso. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para jugar a los que son de menor estima en la iglesia. Versículo 5. Para avergonzarlos, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aún a uno que pueda jugar entre sus hermanos.
sino que con el hermano pleitea en juicio, y esto ante sus incrédulos. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufréis más bien el agravio, o que no sufrís más bien el defraudo. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudo, y esto a los hermanos. Bueno, en la explicación de este texto a nuestras circunstancias, por lo tanto, contemplamos inevitablemente la situación en la que un creyente está bajo amenaza de litigio por parte de un incrédulo. También, a diferencia de la primera ilustración, la acción se produce en la calle, no en la iglesia. Asimismo, la gravedad de la situación ha ido un poco más al otro lado contra el discípulo, sino que ha llegado al extremo de tomar la acción legal en su contra. Por lo demás, los demás detalles siguen siendo ambiguos de orden general, indicando que el Señor quiere anunciar unos principios lo más amplios posible. ¿Qué debe hacer el discípulo en esta clase de situación? ¿Qué nosotros debemos hacer en este tipo de casos? Bueno, debe reconciliarse, nosotros debemos reconciliarnos pronto con nuestro adversario, porque de no ser así, se pondrá en marcha una cadena de acontecimientos que no acabará de que pruebe las últimas consecuencias de su ofensa. El adversario lo entregará al juez, el juez al guardia. El guardia lo meterá en la cárcel y allí se quedará hasta pagar el último centavo. Literalmente, el último cuadrante de su deuda, esto es, jamás saldrá. Jamás saldrá. Urge, pues, a hacer la paz con él. Urge a hacer la paz con él. Debe hacer todo lo posible por solucionar el asunto con él antes de llegar a los tribunales. Tienes reconciliarte con tu adversario antes que te lleve para los tribunales. Si la ofensa que hemos cometido contra nuestro hermano es tal que le ha producido prejuicios y considerables, es nuestro deber someternos súbitamente a una satisfacción pacífica y ecuativa. No sea que lo que requiera recorriendo los tribunales y nos ponga en el extremo de ir a la cárcel. Es preferible llegar a un entendimiento porque los pleitos ante los tribunales se pagan caros. Ok, ¿cómo nosotros podemos entender esta palabra de Dios? ¿Cómo usted puede entender esta palabra de Dios? ¿Cómo? Bueno, desde luego, se podrían entender meramente como un buen consejo práctico. Los discípulos no querrán tener que compararse ante un juez con deudas impagadas y acaban en la cárcel. Por lo tanto, deben seguir el consejo de Jesús de hacer las paces con sus acreedores. Sin embargo, casi todos los comentaristas evangélicos indican que una interpretación que ve en las palabras de Jesús solo un consejo para evitar un pleito legal desentona con la énfasis general del sermón. Y que el lenguaje fulminante que Cristo emplea sugiere que está pensando más en el juez celestial que en los tribunales humanos. El mismo Dios que nos encuentra agradable la ofrenda presentada por alguien que no quiere reconciliar a su hermano. Eso lo vimos en el 23-24. Es el mismo juez. Es el mismo Dios que no se encuentra agradable, no se siente agradable cuando una persona viene a traer una ofrenda cuando se ha reconciliado.
consignará a la cárcel eterna a todo aquel que se niega a efectuar las paces con su hermano mientras va con él por el camino. Es decir, en aquel camino que conduce al magistrado. Vamos a ver lo que dice Lucas 12 al 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él y no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Todos vamos hacia el encuentro con Dios, todos nosotros vamos a ir al encuentro con Dios. Es el espíritu de reconciliación, evidencia fehaciente de nuestra convicción a Cristo. Cuando nosotros tenemos un espíritu de reconciliación, es una evidencia de que tenemos una convicción a Cristo. Se manifiesta en nosotros antes de llegar a nuestro destino. Esta interpretación está en armonía con lo que el Señor dijo en muchas ocasiones. Acabamos de ver en el versículo 22, este mismo capítulo, el 5:22, el enojo, el insulto, merecen ¿qué cosa? El infierno de luz del fuego. En Mateos 6:14, 15, leemos que si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial perdona a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Lo podemos ver en este mismo libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 al 15. Entonces, la suerte del siervo que no quiso, mire, ahora la suerte del siervo, no se recuerda la suerte del siervo que no quiso perdonar la deuda por su consiervo, aun cuando acababa de recibir el perdón, él había acabado de recibir el perdón por su propia deuda. Fue la de ser entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, o lo que cual el Señor añade, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Mira lo que dice este mismo libro de Mateo, capítulo 18, versículos 34 y 35. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en vuestro cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 11, 25 al 25. La única diferencia con respecto a estos textos es que en ellos se condena la indisposición a perdonar las ofensas cometidas contra nosotros. Mientras aquí se condena la indisposición a buscar la reconciliación con aquellos a los que nosotros hemos ofendido. ¿Cómo encajar estas enseñanzas en nuestros esquemas soteriológicos si estos proclaman una salvación gratuita, concedida por Dios a todos los que creen en Cristo? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer estas enseñanzas que proclaman una salvación gratuita que conceda por las cosas que creemos acerca de Cristo? ¿Cómo es que nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo puede Cristo decir que seremos descalificados por ciertas obras nuestras? ¿Cómo es que Cristo puede decir que somos descalificados por las obras nuestras? De hecho, esta clase de preguntas se nos plantea muchas veces en torno a muchas escrituras. En este caso, la respuesta está en la parábola de Mateo en el capítulo 18.
pero no vamos a ir como capítulo. Es impensable que una persona que ha sido perdonada de una manera tan grande como la que Dios nos ha demostrado en Cristo, luego se niegue a perdonar a su hermano. Es imposible que una persona que ha sido perdonada de manera tan grande como la que Dios ha mostrado en Cristo, luego se niegue a perdonar a su hermano. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a negar a perdonar a nuestros hermanos cuando Dios nos perdonó a todos nosotros? Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, ¿qué sucede? Que nos estamos haciendo más grande que Dios. Estamos pecando y nos estamos haciendo mucho más grande que Dios, porque Dios nos perdonó a todos nosotros. Nosotros debemos perdonar también a todas las personas que cometen un pecado, una falta. Tal negación sugiere que nunca han entendido la gravedad de su ofensa contra Dios. ¿Entiendes? Y nunca se han arrepentido de sus propios pecados. Entonces eso quiere decir que uno mismo no se ha arrepentido de sus propios pecados. Es decir, pondría en tela de juicio la autenticidad de su conversión. El que no perdona pone en tela de juicio la autenticidad de su conversión. Y ese hombre se convirtió, ese hombre ha cambiado porque no quiere perdonar a su hermano. El Evangelio nos llega con un llamamiento al arrepentimiento y a fe. Ya hemos visto en la bienaventuranza lo que el llamamiento significa: la pobreza en espíritu, el lloro, la mansedumbre y muchas cosas más que nosotros hemos visto en este capítulo 5. La persona que ha vivido realmente el arrepentimiento no niega el perdón a los demás, ni se resiste a practicar la reconciliación. Se lo voy a volver a repetir. Si usted está arrepentido verdaderamente y se niega a perdonar a los demás y se resiste a tener una reconciliación, ¿qué cosa es? No tiene la obra de Cristo. No tiene la obra de Cristo la finalidad de efectuar reconciliación con Dios y por extensión con nuestros hermanos. Ok, fíjate, ahora esta pregunta que te voy a hacer, no tiene la obra de Cristo la finalidad de efectuar reconciliación con Dios y por extensión con nuestros hermanos. Tenemos que, por lo que hizo Cristo, tenemos reconciliación, tenemos que efectuar reconciliación con Dios y también tenemos que estar reconciliados con quién, con nuestros hermanos. No es obra del Espíritu Santo quebrantar nuestro orgullo y enseñarnos a reflejar las virtudes de Cristo. Ok, esa es otra pregunta. No es obra del Espíritu Santo quebrantar nuestro orgullo y enseñarnos a reflejar las virtudes de Cristo. La persona que mientras va por el camino de esta vida nunca adquiere la capacidad de buscar la paz con sus hermanos, coloca un gran interrogante sobre la realidad de la obra de gracia en su vida, que niega misericordias a otros, la merece él mismo de parte de Dios. O lo voy a repetir, la persona que mientras va por el camino de esta vida, que está en la vida del cristianismo, ¿no? Nunca quiere la capacidad de buscar la paz con sus hermanos, quiere buscar la paz con sus hermanos. No se coloca integrante a la realidad de la obra de gracia de su vida, entonces se niega a tener misericordia con otros. La merece mismo de parte de Dios. Así vemos el alcance y la seriedad de ese mandamiento. Aquí lo podemos ver. Es reo de muerte, no solo el homicidia, solamente no es el que mata, el homicidia, sino también aquel que abriga cualquier asomo de odio o rencor contra su hermano. Y aquí sea tan urgente efectuar inmediatamente la reconciliación. Tenemos que efectuar la reconciliación rápido, cuando más se pueda, mientras más pronto. Cuando existen roces entre nosotros, es un asunto de vida o muerte, de salvación o de condenación. Negarnos a reconciliarnos con nuestros hermanos es negar la obra reconciliadora de Cristo.
Si nos negamos a reconciliarnos con nuestros hermanos, es negar la obra reconciliadora de Cristo, porque Cristo nos reconcilió a nosotros con Dios. O finalmente es estar en desacuerdo con el mismo evangelio. Cuando usted no quiere reconciliarse con su hermano, usted no está de acuerdo con el evangelio, porque el evangelio es la reconciliación de nosotros. ¿Con quién? Con Dios. Ah, mira, me erizo al leer al estudiar este libro y a estudiar y a ver todas las cosas bonitas y todas las cosas que estamos aprendiendo. Y es como si Jesús, estuviera diciendo, no te sorprenda la ausencia de mí, mandamiento de que os reconcilies. O que si pasas de esta vida con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, ¿qué sucede? Condiciones que no has tratado de cambiar, ¿qué sucede? Esa incorrección testificará en tu contra el día del juicio. Se lo voy a repetir. Es como si Jesús estuviera diciendo, no te sorprenda la ausencia de mi mandamiento de que os reconciliéis. ¿Por qué Jesús quiere que nosotros nos reconciliéis con los hermanos que hemos cometido falta con ellos? ¿Por qué? Porque si pasa de esta vida con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, condiciones que no ha tratado de cambiar, esa incorrección testificará en tu contra en el día de juicio. Muchas personas están esperando a Dios. Muchas personas están esperando a Dios, muchos de nosotros estamos esperando a Dios y que venga, y que venga, y que venga. Pero si no nos hemos reconciliado con nuestros hermanos, si no hemos hecho muchas cosas que la Biblia dice que debemos hacer, vamos a ver, yo no digo nada, pero vamos a ver si vamos a decirle, entra, ven para acá. Y si no estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo, poniendo en práctica lo que estamos estudiando, no estamos aprendiendo, no sabemos cómo vivir aquí en la tierra, cómo es que nosotros vamos a poder saber vivir allí con Él. Él es puro, Él no comete pecado, Él quiere, no comete pecado. Si mueres con este espíritu de odio aún en tu corazón, ¿qué sucede? Nunca escaparás de la prisión del infierno. Si mueres con este espíritu de odio aún en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno. Bueno, aquí ya vamos a terminar los versículos que estamos en el libro de Mateo y estudiamos hoy del capítulo 5, del 23 al 26. Entonces mañana continuaremos comenzando en el versículo 27 al 30. Bueno, espero de que hayan aprendido algunas cositas buenas, porque yo he aprendido bastante en estos versículos, ¿no? Hemos estudiado y una de las cosas principalmente es reconciliarnos con quién, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se murió por todos nosotros, por nuestros pecados, y para que todos nosotros estemos reconciliados con Dios. Y si nosotros estamos reconciliados con Dios, debemos estar reconciliados con los hermanos. Y Jesucristo se murió por eso. Y si no estamos reconciliados con los hermanos, ¿qué sucede? De que el evangelio que estamos practicando no es un evangelio. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Que tengan un bonito día y los espero mañana que vamos a estudiar en capítulos, vamos a seguir aquí en el Monte, capítulo 5, del 27 al 30. Muchas gracias y ahí nos miramos. Hasta luego.